Saludamos. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo te va, Natalia? Bueno, muy bien. Estaba haciendo, Natalia, una presentación sobre tu especialidad, pero bueno, mejor que lo desarrolles vos. Bueno, el tema de la psicopatía es ancestral, ¿no? Es un tema que viene desde el momento que se empezó a culturalizar el concepto de dominio, de jefes de clanes, ¿no? Ahora, el concepto de psicópata cotidiano, si bajara a la cotidianidad, ¿no? Sin que necesariamente sea un jefe políticamente o comercialmente, eso es nuevo, ¿sí? Ajá. Entonces, bueno, eso he trabajado yo, me he especializado en un psicópata cotidiano, que vemos todos los días, un jefe de oficina, un padre de familia, suelto un abuelo, un jefe de clan. A veces los italianos se juntan en clanes y tienen su jefe, un jefe de un equipo de fútbol, en fin, no todos ellos son psicópatas, desde luego, pero por ahí rondan también, ¿no? Y sobre todo, eso es lo que aclaraba Natalia, es totalmente así. Yo descubrí nosotros a la persona que podía convivir con un psicópata, o sea, el complementario en caso que la mujer sea psicópata, o la complementaria en caso que el psicópata sea un varón. Eso sí me atribuyo con toda tranquilidad. Esto también podría trasladarse al plano de lo social, por ejemplo, el liderazgo político, podría ser un intendente, un gobernador y demás. Y en este caso, ¿cómo sería la complementaria en una sociedad? La psicopatía es un hecho social. Sí, sí. Y por supuesto, la esencia del psicópata siempre ha sido el mismo, o sea, es el poder. El psicópata ejerce el poder en todos los ámbitos donde se puede expresar. Si se puede expresar como político, bueno, será un psicópata político. En un club, ¿no es cierto?, sería un jefe de club político. En una religión escalará todo lo suficiente hasta llegar a ser una jerarquía eclesiástica o de pastores o de rabinos. Y en la casa, si no tiene otra opción, ¿no es cierto?, se convierte ejerce la psicopatía en las casas, ¿no? Tanto los varones como las mujeres. Hay muchas psicópatas mujeres que se limitan al área de su familia, ¿no?, para que sea su psicopatía. Pero ellos van de nuevo tras el poder, ¿no? Y el ambiente, ¿qué más decir? Que el ambiente de la política, donde hay una puja de poderes y donde hay artimañas, hay mentiras, hay manipulaciones y todo tipo de herramientas que son propias de los psicópatas, así que ahí están en su salsa. Hola Hugo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien. ¿A qué llamamos psicópata? ¿Y estamos preparados como sociedad para reconocer o distinguir a un psicópata? El psicópata es un ser distinto que tiene necesidades especiales. Una de ellas es la que dije recién, es el poder, y que siempre va a estar luchando para conseguir sus propios objetivos en desmedro del de los demás. A veces los psicópatas en el ambiente político o en el ambiente de clubes tienen una bandera suprapersonal, una bandera que entre comillas que es para todos, y en realidad simplemente está luchando nosotros para que su idolatría crezca cada vez más, ¿sí? O sea que, digamos que el psicópata es un ser, ¿no es cierto?, que está en nuestra sociedad, que lo podemos distinguir con claridad, pero ¿quiénes lo pueden distinguir? Aquellos que aceptan que existe la psicopatía. Si no, a nosotros les parece un político carismático o un industrial, nosotros que se atreve a actividades riesgosas dentro de la industria, o un deportista que asume cosas de riesgo. O sea, no se lo ve nosotros como psicópata, como una entidad de los cuales nosotros tenemos que precavernos, porque ¿por qué está la alerta así que estamos proponiendo nosotros? Vos misma también que estás en la escuela de psicopatía, estamos proponiendo es que el psicópata siempre va a trabajar para sí mismo
y a veces en ese afán de trabajar por sí mismo perjudica a muchísimas personas. Cuando uno analiza una cierta insistencia, por ejemplo aquí en nuestro país, y me interesó mucho ya cuando estuvimos hablando con Natalia, y por esto me invitó a entrevistarte, lo cual me pareció realmente muy valioso. Cuando uno plantea que determinadas sociedades buscan determinados tipos de liderazgos, o se caracterizan, por ejemplo en nuestro caso, por el presidencialismo o demás, ahí tendríamos una relación complementaria en el caso de la sociedad. Bueno, a veces ahí estás marcando otro tipo, ya una cuestión sociológica, ¿no? A ver. Cuando las personas en un grupo bastante mayoritario o importante necesitan de cierto tipo de liderazgo que implique nosotros que ellos puedan desarrollar actividades no del todo lícitas, por ejemplo, o bien que puedan tener libertades que otros regímenes mucho más evolucionados no les van a permitir, ¿sí? Uh-huh. O porque creen nosotros que se puede imponer un tipo de orden y eso lo puede lograr solamente una persona, entre comillas, con mucho carácter, con mucha fortaleza y que no tenga tantos miramientos con respecto a los derechos de los demás. Y en términos de representación, en cuanto a indicadores, ¿tenemos alguna idea estadística de qué porcentaje de la sociedad experimenta este tipo de psicopatías? La psicopatía es una manera de ser, no es algo impuesto, no es algo que se fabrique, no es algo que se forme. El medio no puede formar jamás un psicópata, ellos nacen así, ¿sí? Ahora, en cuanto a estadística en sí, digamos, eso varía. Nosotros nos manejamos con el 3% de la población, que si, Alberto, que si rápidamente haces un cálculo, más o menos bajando un poquito la cantidad, 40 millones, por 3 da 1.200.000 psicópatas, ¿no? Mitad y mitad, ¿no? Mitad varones y mitad mujeres. Estados Unidos, por ejemplo, varía de acuerdo a los estados. Algunos estados tienen de 7 al 8% de psicópatas y otros menores, 4 o 5%. Y en España, nosotros que parece que los españoles no quieren ser psicópatas, entonces ellos dicen hay el 1% de psicópatas, ¿no? Sí. Pero más o menos el 3% me parece adecuado, hemos estudiado bastante ese asunto y me parece que es un porcentaje, 1.200.000 argentinas y argentinos psicópatas, me parece un buen porcentaje nosotros y adecuado a la realidad, ¿no? Aunque las personas que sufren psicópatas dicen, bueno, hay un montón de psicópatas, ¿no? Pero los que no lo sufren dicen, no existe psicópata, o sea que más o menos el 3% está bien. ¿Existe, a ver, algún tipo de terapia, de tratamiento para tratar estas psicopatías, o el psicópata no lo admite y en todo caso hay que actuar sobre la parte complementaria? Las dos cosas. El psicópata no admite que el psicópata jamás lo va a admitir, ni cree él que sea psicópata, sino que se cree un vivillo, un tipo piola, inteligente, y que los demás son bastante idiotas y tontos. Uh-huh. Y tiene una particularidad muy importante, seguramente ella lo habrá marcado, que es la cosificación, cosifica al otro, ¿sí? Ajá. Lo trata como un objeto, y ese objeto tiene la función de serle útil a él. Entonces, así que en ese sentido él no se considera un psicópata. La segunda parte de la pregunta era... No, te decía, si justamente por esta falta de admisión que tiene el psicópata, si la terapia se orienta hacia la parte complementaria. Bueno, ocurre que el psicópata, claro, que no se ve a sí mismo psicópata, y a su vez que es una manera de ser y no es una enfermedad, no tiene ninguna característica de enfermedad. Esto no es algo propio, que esto es el consenso internacional que hay sobre que la psicopatía no es una enfermedad ni se puede formar. En consecuencia, no es que sean personas enfermas, sino distintas, y no tienen tratamiento porque no padecen ningún tipo de enfermedad. Y la otra característica que tienen, que al ser como son y seguir su manera de ser, en consecuencia no tienen modificaciones, no se modifican, no hay forma de modificarlos, ni con premios ni con castigos, siempre permanecen igual a sí mismos, o sea que la posibilidad de cambio en ellos no existe. O sea, la terapia en común
la terapia común siempre tiende, ¿no es cierto?, a modificar algún aspecto negativo de la persona que se somete a esa terapia. En cambio, el psicópata, como no tiene nada negativo en sí mismo, sino que es distinto y es diferente, entonces ahí la terapia no tiene ninguna significación. O sea que podemos más bien describirlo que tratar de ayudarlo a modificarlo. No es un diagnóstico, es una descripción tal cual. Ajá. Aquí Natalia. Hugo, ¿cómo es el circuito complementaria o complementario psicópata y la cultura psicopática? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo es el perfil de personalidad también de la complementaria o complementario? Bueno, justamente nosotros tengo bastantes hijos de psicópatas, o sea, que en la familia hay un psicópata o hay una psicópata, ¿no? Y de ahí salen los hijos, ¿sí? Y esos hijos muestran con toda claridad el efecto de ser criados, ¿no? O que haya, ¿no?, un psicópata como padre o un psicópata como madre. Para evitar estos nombres que son tan claros de madre y padre, porque tanto la madre como el padre te cuidan, te protegen y siempre te están siguiendo como para que aumentar tu desarrollo, justamente ninguna de esas características tiene el padre psicópata ni la madre psicópata. Por eso es llamado genitor al padre y genitor a la madre, ¿sí? No te cuidan a los hijos. Le dan plata, le dan un medio así estándar, pero lo dejan ahí, que crezcan, ¿no? Así que en ese sentido, esos hijos, como son chiquitos, son bebitos y van creciendo, al lado del psicópata, a eso le llamé la cultura psicopática, porque bueno, para ellos es eso que está ahí es un padre y eso que está ahí puede ser una madre, si el psicópata es la madre. Y la madre es así, o sea, ellos no tienen posibilidad de diferenciar hasta que sean bastante grandes que existe otro tipo de madre, una madre común, cariñosa, amorosa, que tiene ternura, que los cuida, que se preocupa por ellos, que se angustia si están enfermos, que es la madre común. Pero ellos lo pueden distinguir, para ellos la madre es eso que está ahí, frío, seco, que muchos de ellos, estos hijos me dicen, yo no recuerdo que mi madre me haya dado un abrazo. Y una vez me abrazó porque tuve una colación de grado, me recibí de, y hace cuenta que me abrazaba un robot. Bueno, recién cuando son grandes pueden distinguir, ¿no es cierto?, porque tienen más acceso a las familias comunes que han estado insertos en una familia, entre comillas, y disfuncional, ¿no?, donde había un psicópata o una psicópata, ¿sí? Eso es lo que llamamos la cultura, porque esos hijos se crían con valores, ¿no?, psicopáticos, donde existe la mentira, la manipulación, el uso y a veces la indiferencia afectiva sobre ellos, o que es muy propio de los psicópatas, como es madre o padre, la división, hacer netamente división entre un hijo y otro, ¿sí? Y en ese medio muy negativo, a veces los chicos se enferman psicológicamente, a veces las niñas cuando son un poco adolescentes agarran cualquier relación y se van, o bien otros salen corriendo y se refugian en una tía que está cerca, en una abuela, así. Hay distintas maneras, ¿no? Pero esa atmósfera de tensión constante crea muchos elementos negativos en la psiquis de estos chicos. A eso se le llama cultura psicopática. Y ya cuando son grandes, nosotros es muy difícil porque esa cultura psicopática los va a afectar en sus relaciones futuras cuando elijan varones o mujeres. Claro, los hijos, digamos, tienen destruida la afectividad y la emocionalidad, digamos. Y, sí, la emoción, sí. La afectividad, nosotros, uno nace con una sensibilidad, de eso claro. Se nace, uno es sensible, otros no son sensibles, pero la práctica de esa sensibilidad, nosotros, la práctica de cómo
ejercer el amor, cómo ejercer la ternura, cómo ejercer las demostraciones de cariño, el abrazo, el beso. Esas cosas se aprenden. La sensibilidad viene con uno, pero las manifestaciones de la afectividad se aprenden. Entonces, si vos no aprendiste en determinada época, nosotros te convertís en un ser que da poca demostración de afecto, demostración de cariño real y genuino, porque hay que recordar que muchos de estos psicópatas fingen que quieren, fingen que abrazan, fingen, pero no está ese acompañamiento genuino de la emoción, ¿no? Uh-huh. Claro, y puede ser que otros hijos, bueno, según lo que he observado, puedan, digamos, ir formándose con una personalidad narcisista. Bueno, cuando hablo de narcisista me refiero a un neurótico. Sí, el neurótico es un narcisista, no existe el psicópata narcisista, es un error grotesco que anda circulando por... Claro, aclaro porque se difunde mucho en las redes sociales, en internet, al narcisista como un psicópata. Por eso lo que puede hacer el hijo, lo que puede pasar con el hijo del psicópata, nosotros, o la psicópata, ¿no? Es que copie, en su afán de que tanto el genitor o la genitora le dé importancia, a veces tratan de imitarlo y justamente imitan valores de la cultura psicopática, nosotros, la manipulación, la mentira, la distancia afectiva y el predominio del yo, es el ego, ¿no? O sobre todas las otras cosas, y a veces parecen que son similares a los psicópatas, ¿no? Pero después, nosotros cuando se integran a la sociedad, cuando son mucho mayores y bueno, encuentran a sus parejas, esas cosas, la pareja nosotros tiene le hace educación afectiva de él y bueno, pues mejoró bastante. Bueno, Hugo Maritán, te agradecemos mucho. Bueno, que te quieres hacer una pregunta más, Natalia. Sí, que quería preguntarte, porque bueno, muchos de estos casos, como bien sabes, están judicializados y hay gravísimos problemas cada vez más. De hecho, bueno, a mí también me llegan muchas consultas sobre el tema de los juzgados de familia, o sea, de lo que está sucediendo en los juzgados de familia, digamos, con estas personalidades, los psicópatas cotidianos, y con los hijos, las consecuencias que hay en los hijos, en lo cual hay un vacío en las leyes civiles y penales, también en las políticas públicas. No hay programas ni de prevención ni de concientización acerca del tema. O sea, me gustaría que por ahí nos digas por qué es importante el tema de que se incorpore, digamos, este gravísimo problema de la psicopatía en las leyes, sobre todo para los jueces en los juzgados de familia, como prioridad. En los juzgados de familia existe, en la enorme mayoría, una ignorancia peligrosa sobre el tema de la psicopatía. Porque al no entender que puede haber un psicópata en la familia que están tratando, generalmente son familias que se están separando y que tienen cuestiones de conflicto, tanto por la tenencia de los chicos, por el tema del aporte económico o lo que sea, ¿sí? Y al no tener en cuenta que existen los psicópatas, se cometen unas aberraciones impresionantes, ¿no? Basados en un error que se adquirió hace algunos años acá, que se llama interés superior del niño. El interés superior del niño dice que el niño debe estar con su padre, debe estar con su madre, y debe priorizarse el vínculo con la madre y el vínculo del padre por cualquier otra cuestión, ¿sí? Eso es maravilloso si hay problemas entre la pareja común y se puede resolver, ¿no es cierto?, impulsando un poquito la vinculación. Pero si hay un psicópata y uno de los integrantes de la pareja es un psicópata, es una catástrofe impresionante, porque justamente tanto la madre como el niño, supóngase que sea un psicópata varón, tratan de huir, y de hecho se disolvió ese matrimonio por la acción del psicópata que ejerce sus crueldades tanto con la madre como con el hijo. Tratan de huir, ¿no es cierto?, y
hacen el divorcio para separarse, y viene un juez que nunca crió a ese chico, que nunca lo vacunó, que nunca hizo absolutamente nada por el chico, a decir que ese chico tiene que volver a vincularse con un psicópata, ¿sí? Imagínense la tragedia, ¿no? Claro. Uno trata de separarse del monstruo y viene alguien que no tiene nada que ver con una familia y que tiene un título por ahí, que está sentado en el escritorio, a decirle que el niño debe volver con el monstruo. Y si la madre se opone, que obviamente cada madre cuida a su hijo, no quiere semejante barbaridad. Si la madre se opone, entonces le aplican la ley e incluso un juicio penal, porque impide la relación entre el padre y el hijo. Y ahí tenemos algo que es una tragedia y que pasa, acá lo veo constantemente, pero bueno, yo estoy en el tema, ¿no? Que es que la madre tiene terror a ir presa y la jueza manda, el juez, ¿no? Manda al chico a vincularse con el psicópata. Y muchas veces el psicópata, además de psicópata, es perverso y tiene acciones sexuales negativas con su hijo. Y a pesar de eso, lo mandan igual. Sí, muchas veces... Qué grave que es este asunto, ¿no? Sí, muchas veces conozco casos que los niños no quieren ir, incluso están contando los abusos sexuales del genitor psicópata o genitora psicópata. Y bueno, y son muchas veces, después de un juicio, o que pasó el juicio, son obligados, son revinculados nuevamente. Bajo pena de ir presa la madre tiene que ver, nosotros que por un lado manda a su hijo a ser sometido a las manipulaciones y maldades del psicópata, ella tiene que obligarlo, porque si no, ella es la que va a ir, va a tener una cuestión penal, ¿no? Quiere decir que es una cosa rarísima. Sí, así es. La verdad que es muy interesante y bueno, y vamos a seguir molestándote más adelante porque creo que bueno que da mucha tela para cortar este análisis porque... Sí, pero después charlamos y creo de los jefes psicópatas que incluye a los políticos, ¿no? Con todo gusto, podemos, si estás con tiempo, la semana que viene, en el último programa aquí de este ciclo, vale. Nos comunicamos. Eso sí, vos que sos el jefe. Hasta luego. Muchas gracias, Hugo.